Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el ruido, el consumo y el estrés, el libro El arte de vivir con sencillez, escrito por Shunmyo Masuno, emerge como un faro de serenidad y claridad. Como monje zen con décadas de experiencia, Masuno ofrece en su obra 100 enseñanzas dirigidas a quienes buscan una vida más calmada y equilibrada. Estas enseñanzas, basadas en la filosofía zen, no solo son relevantes, pero también muy prácticas, proporcionando tanto sabiduría como pasos sencillos para implementar cambios significativos en nuestro día a día. Con cada lección invita a detenernos, reflexionar sobre nuestras vidas y adoptar una mentalidad más tranquila y consciente. Este enfoque puede parecer radical, especialmente en la vorágine del tiempo contemporáneo, pero Masuno argumenta que al simplificar nuestras vidas, desbloqueamos emociones y experiencias más gratificantes. El libro es tanto una guía como un catalizador para aquellos que desean redescubrir la paz interior y la felicidad auténtica que proviene de vivir con sencillez. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el poder de simplificar. Uno de los pilares fundamentales de El arte de vivir con sencillez es el concepto de simplificar nuestras vidas. Masuno explica cómo el desorden físico y mental puede nublar nuestra percepción y aumentar nuestros niveles de estrés. Según el autor, cuando eliminamos los excesos y nos enfocamos en lo esencial, no solo creamos un espacio físico más ordenado, sino también un entorno mental más claro y pacífico. La simplificación comienza con pasos concretos, como reducir posesiones innecesarias, organizar espacios de manera eficiente y establecer rutinas que aporten calma en lugar de caos. Simultáneamente, Masuno enfatiza la importancia de simplificar nuestras relaciones y emociones, sugiriendo que dejemos ir resentimientos y expectativas no realistas. Al adoptar esta filosofía, cada acción cotidiana puede convertirse en una meditación, transformando lo que antes era mundano en algo sagrado y significativo. En segundo lugar, la importancia del momento presente. En la tradición zen, la práctica de estar presente y completamente consciente de nuestras acciones es vital. Masuno dedica una sección significativa a enseñar la importancia de vivir en el momento presente. Argumenta que gran parte de nuestras ansiedades provienen de aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro. Mediante técnicas de meditación y ejercicios de mindfulness, el autor nos guía hacia un estado donde el ahora es lo único que importa y es suficiente. Masuno sugiere que al estar atentos a cada paso que damos, sea al beber un té o al caminar por el parque, cultivamos una conciencia que nos conecta con la vida en su forma más pura. Este enfoque no solo trae calma, sino que también nos permite disfrutar plenamente de los pequeños detalles que enriquecerán nuestras vidas. En tercer lugar, el equilibrio entre la soledad y la conexión. Masuno explora la dualidad entre la soledad y la conexión con los demás, enfatizando la necesidad de equilibrarlas para lograr una vida satisfactoria. Señala que en la búsqueda de la simplicidad, a menudo nos olvidamos del impacto positivo de las relaciones significativas. Sin embargo, también alerta sobre el peligro de la dependencia excesiva que puede impedirnos disfrutar de nuestra propia compañía. A través de sus enseñanzas, Masuno sugiere prácticas para cultivar una soledad saludable, como el tiempo dedicado a la reflexión personal o la búsqueda de actividades que nos llenan de genuino gozo. Al mismo tiempo, nos anima a buscar conexiones auténticas que se basen en el respeto y la comprensión mutua. Este equilibrio es esencial para vivir plenamente en una comunidad sin perder nuestro sentido de individualidad. En cuarto lugar, la paz interior aliendo a través de la naturaleza. El libro enfatiza el profundo impacto que la naturaleza puede tener en nuestra vida emocional y espiritual. Masuno explica que las conexiones con el mundo natural son esencialmente una conexión con nosotros mismos. Sugiere que pasar tiempo en la naturaleza nos ayuda a entender los ciclos de la vida, captando la belleza y el flujo constante de cambio que es inherente a nuestra existencia. Esta comprensión natural actúa como un recordatorio de la impermanencia, alentando la aceptación y la adaptación. A través de actividades simples como caminar descalzo sobre el césped o contemplar el cielo nocturno, Masuno nos guía hacia una paz interior que solo se logra al reconectarnos con el entorno natural. Este contacto regular con la naturaleza también mejora el bienestar físico, mental y emocional, ofreciendo un refugio calmante del ruido y el ajetreo de la vida diaria. Por último, la práctica de la gratitud diaria. La gratitud es un tema recurrente en la obra de Masuno, destacada como un elemento clave para una vida sencilla y feliz. El autor nos enseña que, al cultivar la gratitud, transformamos nuestra perspectiva, encontrando alegría y satisfacción en aspectos que solíamos dar por sentado. Masuno propone ejercicios diarios de gratitud que nos alientan a reconocer y apreciar los pequeños y a menudo olvidados detalles de la vida cotidiana.
Al incluir estos ejercicios en nuestras rutinas diarias, empezamos a desarrollar una mentalidad positiva que influye en todos los aspectos de nuestra vida, desde las relaciones personales hasta el bienestar general. El poder de la gratitud, según Masuno, reside en aceptar lo que tenemos, lo que somos y nuestra capacidad para estar presentes en cada momento. Esta práctica no solo aporta paz y felicidad, sino que también nos otorga una perspectiva más amplia y compasiva hacia la vida. En conclusión, El arte de vivir con sencillez es un libro que debería ser leído por cualquier persona que busque reducir el estrés y aumentar la calidad de su vida. Shunmyo Masuno, con su enfoque accesible y sabio, ofrece enseñanzas que cualquiera puede aplicar, sin importar su contexto cultural o religioso. Los lectores encontrarán herramientas prácticas para detener la rueda incesante del estrés cotidiano y para dar paso a una existencia más contemplativa y armoniosa. Implementando estas lecciones, uno puede no solo alcanzar una mayor paz interior, sino también impactar positivamente en sus relaciones y entorno. Este libro es especialmente beneficioso para aquellos que sienten que el ritmo acelerado de la vida moderna les impide disfrutar de sus momentos, alentándoles a adoptar una vida más sencilla, consciente y gratificante. Además, sus enseñanzas sobre gratitud, conexión con la naturaleza y estar presente refuerzan valores que promueven un bienestar a largo plazo. Así, todo aquel que desee una vida más rica y menos complicada encontrará en este libro una guía valiosa y transformadora. Si deseas apoyar a Shunmyo Masuno, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.